Algo que he aprendido durante este año es el significado del riesgo. En Wikipedia se define como la posibilidad de que algo malo suceda. Y en la inversión lo solemos asociar con la volatilidad, con la frecuencia con la que la rentabilidad de una inversión varía. Aunque dos alternativas de inversión tengan la misma rentabilidad, si una tiene más volatilidad que la otra, se supone que será más arriesgada. Pero ¿es la volatilidad realmente el mejor indicador del riesgo? Pues no necesariamente. Para cualquier inversor sensato, la diferencia entre la volatilidad y el riesgo se reduce a lo que se conoce frente a lo que se desconoce. Como Donald Rumsfeld dijo una vez, hay conocimientos conocidos, es decir, cosas que sabemos, hay cosas conocidas desconocidas, es decir, cosas que sabemos que no sabemos, pero también hay incógnitas desconocidas, es decir, cosas que no sabemos que no sabemos. La volatilidad es una incógnita conocida, mientras que el riesgo es una incógnita desconocida. La volatilidad es una desconocida conocida porque, aunque no podemos predecir la volatilidad futura, podemos hacer estimaciones razonables sobre su rango en el futuro. Por ejemplo, si el S&P 500 cayera un 50% en 2021, yo no lo vería como un ejemplo de riesgo, sino de volatilidad. La historia nos dice que las caídas del 50% en los mercados generales ocurren de vez en cuando, unas cuantas veces cada siglo. Si compras un fondo índice del S&P 500 y esperas lo contrario, tu problema no es el riesgo, sino la ignorancia. Por eso no equiparo el riesgo con la volatilidad. Hay gente que dice que la inversión en bolsa es demasiado arriesgada para ellos, pero lo que están queriendo decir en verdad es que es demasiado volátil. Algunos inversores prefieren la previsibilidad de los ingresos, mientras que otros prefieren la opcionalidad de la renta variable. Es decir, no se trata de riesgo, sino del rendimiento esperado que prefiere un inversor determinado. Otro ejemplo de volatilidad es la del joven inversor que ve cómo cae su cartera un 30% durante una caída del mercado. ¿Es esta caída un riesgo serio para su patrimonio futuro? Pues yo diría que no. Con décadas de inversión por delante, un joven inversor se enfrenta a poco o ningún detrimento de su patrimonio a largo plazo. Pero el riesgo es un gallo de otro corral, porque el riesgo se refiere a las cosas que suceden y que no se pueden esperar, las incógnitas desconocidas. Ahí es donde reside el riesgo. Porque el riesgo no es que el petróleo caiga, el riesgo es que el precio del petróleo vaya a negativo. El riesgo no es el trading de opciones. El riesgo es que tu broker quiebre y no puedas venderlas. El riesgo no es perder dinero con el Bitcoin. El riesgo es perder tus Bitcoins en un exchange porque el propietario ha muerto y no le ha dejado su contraseña a nadie. De riesgo, volatilidad y bitcoins hablamos en este episodio con Alberto Mera, una persona que he conocido esta semana y me ha parecido muy interesante desde el primer minuto. Para que os hagáis una idea, Alberto lleva un videoblog diario en YouTube desde hace 4 años y medio. Trabaja como consultor de criptodivisas y tiene un podcast llamado Un Podcast sobre Bitcoin,
que no os voy a decir de qué va este podcast. Así que he aprovechado que he coincidido con él esta semana y hemos grabado la primera charla en vivo desde que empezamos el podcast. Así que si queréis conocer mejor este activo tan volátil, que no arriesgado, y todo lo que hay alrededor, espero que esta charla os parezca enriquecedora y la disfrutéis tanto como yo. Bueno, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Puedes describir un poco qué estamos viendo, dónde estamos? Ahora mismo tenemos un pino enfrente, pero más allá del pino está el Peñón de Ifaix y se ve el mar Mediterráneo a los costados. Es que me hace ilusión, es que es el primer podcast, el primer episodio que grabo en directo, bueno, haciendo una charla con alguien físicamente en directo. Así que hoy vamos a describir todo con lujo de detalles, todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando. Así que nada, bienvenido. Antes de empezar vamos a explicar un poco por qué estamos aquí, cómo nos hemos conocido, porque la verdad que yo no te conocía, pero hemos coincidido en una casa que ha organizado un amigo que tenemos en común y bueno, Alberto ha sido casi de las primeras personas que he conocido. Y nada más presentarnos, pues al preguntar lo que hacíamos y un poco a qué nos dedicábamos, me dice, no, yo me dedico a la inversión en Bitcoin. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Y ya desde el primer día dije, bueno, aquí tengo un episodio bien bueno que tenemos que grabar antes de irnos. La verdad es que las coincidencias desde el minuto 1 fueron increíbles y nada, me alegro de que haya surgido así. Ha sido totalmente la serendipia la que nos ha llevado aquí y también para mí es el primer podcast en directo, así que lo voy a disfrutar igual. Muy bien, muy bien. Entonces, para que los oyentes te conozcan un poco, ¿puedes decir a qué te dedicas? Porque a mí me chocó bastante esto. Sí, ahora mismo lo que hago es ayudar, aconsejar, gestionar fondos, pero solamente dentro de cripto. Digamos que gestiono carteras que únicamente funcionan, únicamente tienen como universo de inversión activos en cripto. A eso es a lo que me dedico y luego, aparte, como sabes, también tengo un podcast en el cual hablo de Bitcoin, lo explico y también otras cuestiones que surgen en cripto, pero la mayor parte del podcast es acerca de Bitcoin. Luego hablaremos también del podcast porque ha sido uno de los descubrimientos de esta semana. La verdad que he estado escuchando unos cuantos capítulos y me ha gustado mucho, pero me interesa mucho esta parte de gestión porque es algo que, por ejemplo, a nivel de España, yo por mucho que quiera, yo no puedo asesorar a nadie ni gestionar la cartera, a no ser que sea a través de un vehículo o que sea yo un profesional colegiado. ¿Esto es diferente en el mundo cripto por el tipo de activo o porque los clientes son internacionales? No es diferente. Creo que la legalidad aplica igual. En cualquier caso, yo no soy residente fiscal en España, pero se me aplicaría una ley muy parecida a la que aplica a cualquier, digamos, gestor de fondos. Tú necesitas tener un respaldo legal para poder hacer esto. El caso es que dentro de cripto y tal y como ha ido surgiendo esta oportunidad para mí, la forma en la que está montado es más bien como una consultoría. O sea que yo no tengo acceso 100% a los fondos ni me dedico a gestionar esos fondos. Yo lo que hago es una especie de consultoría sobre criptoactivos y como mi servicio consiste aquí en explicar, en asesorar y sí, aconsejar qué tipos de activos y en qué cantidad podría ser más interesante invertir, pero siempre desde un contrato, en este caso de consultoría y no de gestión de patrimonio o de activos. Vale. ¿Y qué tipo de cliente o de inversor es el que ahora mismo está interesado en este tipo de activo?
Bueno, que estar interesados, no sé quién estará interesado. Yo sí que trabajo con personas que han creado un capital, digamos, considerable en cripto a lo largo de los últimos 5 o 6 años y que consideran que han conseguido este capital, que es suficiente para crear una especie de minifondo o para tratar de invertirlo con un poco de sentido, pero que carecen del tiempo para dedicarle al conocimiento, al estudio de mercados, de criptos, y ahí es donde entro yo. Entonces es un tipo de cliente muy particular que es, bueno, podríamos generalizarlo aquí como la persona que en el último mercado alcista de cripto creó una mini fortuna y ahora, bueno, tiene sus negocios y uno de ellos es el gestionar su capital, que es un trabajo una vez que tienes mucho capital. Claro, es que lo estaba pensando y pensaba, claro, yo quiero invertir ahora en empresas, pero no puedo dedicarle tiempo y tengo una gran variedad de fondos activos, de personas que gestionan grandes capitales, que yo puedo elegir a un gestor e invertir en su fondo. Pero la verdad es que no conozco fondos de criptos, o sea, que yo pueda invertir en una cesta de dinero y alguien lo gestione, ¿no? ¿Existen vehículos como tal o todavía está muy verde ese campo? Existen, no te sé decir cuántos existen ni qué vehículos hay así, digamos, de tamaño medio o grande en Europa. Sí que existen en Estados Unidos. Yo no trabajo, pero digamos que tengo relación con uno de estos fondos en Estados Unidos que se llama Ikigai, y ellos comenzaron en la inversión bueno, en la gestión de fondos en cripto hace ya 2 o 3 años, y desde entonces han ido creciendo su portfolio, bueno, su capital bajo gestión. Hace poco abrieron ronda otra vez, permitiendo a gente invertir. Es verdad que esto es un fondo, o sea que pues hay unos tickets, y en su caso creo que el ticket mínimo eran $100.000, y nada, ponías $100.000 y te lo gestionaban ellos. Es un fondo que hace, creo que el 80% es Bitcoin o el 90% es Bitcoin, y lo que hacen son estrategias sobre compra-venta en Bitcoin, y no se meten en otro tipo de criptoactivos. Pero sí existen estos fondos puramente cripto, y no son muy distintos de los fondos que invierten en otro tipo de activos. Es más el hecho de que sea un activo un poco más desconocido, donde la legalidad, dependiendo del país, varía más. No es como un fondo que invierta en bonos y acciones, que sabemos que tiene una legalidad que es más o menos homogénea entre los diferentes países. Aquí esto es un poco más país por país, y por eso surgen figuras como la consultoría a veces, para tratar de operar dentro de la legalidad cuando la legalidad no hay una base legal, digamos, para hacer lo que quieres hacer. Claro, es que este mundo es un poco mi percepción, ¿no? Que todavía está un poco verde y que, claro, al no haber estas alternativas de inversión, yo, por ejemplo, si quiero tener exposición a este activo y no quiero dedicarme al estudio bueno, la custodia sí que la tengo que tener yo, pero si no quiero dedicar tiempo a tomar las decisiones, pues claro, es un nicho que ahora mismo imagino que habrá bastante demanda. Sí, en la cuestión esta de la inversión, sobre todo para las personas que tengan interés en este activo, pero no quieran complicarse demasiado, bueno, lo que se recomienda, o lo que yo recomiendo muchas veces hablando con particulares o con gente que le interese, es que tampoco se compliquen mucho. Igual que imagínate que te interesa el oro. Tú puedes llegar y comprar oro, o puedes interesarte por el oro y entonces no comprar solamente oro, sino comprar oro, estudiar las empresas que se dedican a minar oro, estudiar las empresas que se dedican a vender oro, almacenarlo y venderlo en otros países. O sea, una vez que entras en un sector, puedes meterte a estudiarlo a fondo, y entonces surgen otras oportunidades. En Bitcoin y cripto es un poco parecido. Si te interesa el activo por la baja correlación que ofrece, o por otra serie de cuestiones que te parezcan interesantes, yo diría que empieces por interesarte por lo que es Bitcoin, que es bastante sencillo.
lo compras, lo almacenas y ya está, y sería como una adición más a una cartera por los atributos que tiene. Y luego ya si te vas interesando mucho por el sector, pues sí, ya puedes empezar a tratar de averiguar qué significa, bueno, qué es Ethereum y cuál es la propuesta de valor, y luego hay muchísimas criptos más. Es que es curioso porque a nivel personal yo digamos que tengo bitcoins y es el único activo al que no le he dedicado tiempo de estudio ni que considero que yo entienda bien. Obviamente sé lo que es y he dedicado tiempo a intentar entenderlo, pero digamos que de toda mi cartera es al que menos tiempo le he dedicado y el que lo tengo ahí por pura opcionalidad, sabiendo que no lo entiendo. Y curiosamente ha sido la mejor rentabilidad casi de mi cartera de los últimos años. Y es curioso, ¿no? Y por eso también me interesa tanto y tengo tanta curiosidad por esto. Pero antes de entrar en el tema Bitcoin, que quiero hablar un poco de esto, quiero comentar también uno de tus proyectos que me parece casi más increíble que el tema de las criptomonedas, que es tu videoblog diario. O sea que ya te he dicho que tienes toda mi admiración porque bueno, lo dejaré en la descripción del episodio, pero Alberto tiene un videoblog en YouTube que va haciendo un vídeo cada día sin falta desde hace 3 años o más. 4 años y medio. 4 años y medio. O sea, y sin fallar un día. Sin fallar ni un día. Cuando no he publicado alguno ha sido porque no había wifi, no había forma de encontrar datos allá donde me encontrase. Y esos creo que ha sido un par de días que no he conseguido subir un vídeo. Sí, esto es... ¿Cuándo fue? Bueno, digamos 2015, que se me ocurrió el empezar como experimento a hacer un vídeo y dije, venga, voy a hacer 7, en plan voy a hacer una semana de vídeos, porque yo en esa época escribía, tenía un blog, pero había muchas más ideas que no me daba tiempo a escribir, porque escribir requiere un poco más de tiempo, y dije, bueno, lo hago en formato vídeo, y así empezó, hice 7 y hoy hago el 1699, o sea que sí, ha ido ocurriendo día tras día, y la verdad es que sí, es algo que me gusta, también me enorgullece, porque es verdad que, joder, no sé, es la cantidad de tiempo que le he dedicado a esto y la consistencia es para estar orgulloso. Y no tiene nada que ver con Bitcoin, pero en ese canal sí que es verdad que como hago un vídeo cada día, pues voy explicando y voy hablando de multitud de intereses que han salpicado mi vida durante estos últimos 5 años. Y yo, por ejemplo, tuve una época en que grababa vídeos semanales en mi cuenta de Instagram y yo encontraba que me aportaba... o sea, yo lo empecé para mejorar mi comunicación y saber hablar delante de la cámara y un poco, pues, el hablar en público, ¿no? Pero después vas descubriendo que también te aporta otras cosas, ¿no? Y que tienes que ser un poco más reflexivo y pensar un poco más... o profundizar un poco más en lo que piensas. ¿Qué beneficios crees que te ha aportado, aparte de la gente que te sigue o de tus habilidades comunicativas, el tener un videoblog diario? Sí, va un poco por donde tú ibas. Al final el tratar de transmitir una idea, que es lo que hago en el canal. Tengo una idea que quiera transmitir. El tratar de hacer eso, bueno, el tratar y hacerlo durante 5 años cada día, al final te permite mejorar mucho a la hora de transmitir dichas ideas. No es lo mismo explicar una idea bien que explicarla mal. Al final todos sabemos que hay gente por ahí que tiene ideas muy buenas, tiene mucha cabeza y es incapaz de trasladar esas ideas de forma que la gente las siga o que la gente las encuentre interesantes. Entonces el canal, al permitirme hablar de todos los temas que se me han ido ocurriendo durante estos últimos 5 años, he ido sin quererlo o queriendo poco a poco mejorando a la hora de transmitir un poco lo que quiero decir. Pues muchas ideas, ya te digo, que seguro que he repetido porque hay muchísimos vídeos que se me han olvidado y que seguramente ahora estoy haciendo otra vez.
pero lo estoy explicando de otra forma, pues he crecido, he aprendido en este tiempo y el hacerlo con esa consistencia te permite mejorar a la hora de simplemente coger una idea y transmitirla de forma que sea más comprensible, más digerible. Hombre, es que si después de 1600 vídeos no repites algún tema o algún concepto, yo creo que es que no hay tantos. O sea, es inevitable. Pero no, ya te he dicho que tienes toda mi admiración por eso. No solo por el grabar vídeos, sino por la consistencia de no saltarte ni un día durante estos 4 años y medio. Genial. Otra cosa que me gusta hablar con la gente es un poco acerca de su relación con el dinero, ¿no? ¿Cómo definirías tú tu relación con el dinero? Si es algo en lo que piensas mucho, si tienes un objetivo en mente, si te consideras ahorrador o ¿cómo lo definirías? He evolucionado mucho en esto. Yo empecé trabajando en bolsa, en un banco de inversión en España. Más que banco de inversión, que la gente se puede llevar la impresión de que era JP Morgan o Santander o alguno de estos, era más bien una boutique, pues aunque teníamos clientes bastante grandes, fondos de inversión bastante grandes, no era el broker de Santander ni nada por el estilo, pero sí que era un broker de mediano tamaño. Y claro, conseguí ese trabajo nada más terminar la carrera. Trabajar en bolsa es una cuestión lucrativa que da bastante dinero y ese fue mi primer empleo de verdad. Antes había trabajado en, yo qué sé, McDonald's y cosas así, pero esta fue la primera vez que tenía un trabajo y que me generaba bastante dinero. Entonces, yo en mis comienzos, digamos, entre los 25 y los 30 años, yo gastaba todo el dinero que me entraba. O sea, mi relación con el dinero era del todo... Caótica, del ¿no? todo caótica. Bueno, digamos que lo quería, pero al mismo tiempo me desprendía de él rápidamente. En las cuestiones, bueno, no en las cuestiones más tontas, pues es verdad que en mucho de ese dinero lo invertí en negocios que iba sacando, que dedicaba tiempo por las tardes y en contratar a freelancers, en crear equipo y tal. O sea que mucho de ese dinero lo invertí ahí. Probablemente, no sé, el 15% o el 20% de lo que gané lo dediqué a invertir en proyectos que iba sacando. Total, que yo gané bastante dinero trabajando en bolsa esos 5 años y lo gasté prácticamente todo. Cuando lo dejé y empecé a tratar de dedicarme 100% a mis negocios, descubrí el valor del dinero y luego cuando encontré Bitcoin descubrí la diferencia entre un dinero y otro. O sea que mi relación con el dinero ha ido evolucionando. Primero no tenía idea de lo que era el dinero y lo gastaba sin pensar. Luego, cuando no tenía dinero, fui pensando en la importancia del mismo. Y luego, cuando descubrí que había diferentes tipos de dinero, entonces fue cuando empecé a tratar de atesorar dinero bueno y desprenderme cuando hace falta, cuando es necesario, del dinero malo. Claro, es que ya por entrar un poco más en el tema Bitcoin, a mí me gusta mucho porque es como algo que engloba varias ramas. O sea, por un lado la tecnológica, pero por otro lado también la de teoría monetaria y todo el papel que juega el dinero en la sociedad, ¿no? Pero como sé que tú lo puedes explicar mejor, ¿cómo explicarías tú lo que es el Bitcoin, por ejemplo, a un niño de 8 años? A un niño de 8 años. Sí. Bitcoin es un dinero o un activo. Es que un activo ya a un niño le va a costar. Pero digamos que al niño le puedes llegar y le puedes decir que hay una serie de cromos de las que le gusten y que es una serie limitada de la que hay pues 21 millones de cromos y que puede coger uno de esos o medio o un trocito de ese cromo y guardarlo y nada, y usarlo si quiere cambiarlo por otra cosa o no usarlo si no quiere cambiarlo por otra cosa. Y contar simplemente con que son esos 21 millones de cromos y que no hay más. Y cada vez que quiere cambiar ese cromo con alguien, queda registrado quién lo ha comprado y quién lo ha vendido. No se pueden meter cromos nuevos, no pueden salir cromos del sistema. Pero es eso, cromos.
O sea, por lo que veo, para ti una de las piezas fundamentales del valor de Bitcoin está en que es limitado. Es uno de sus atributos principales, pues si tú piensas en lo que en lo que hay escaso en este mundo, podrán venirte a la cabeza algunas cosas, pero en cuanto a activos digitales, la escasez es algo que no abunda. De hecho, hasta Bitcoin era imposible crear un activo digital escaso. Pues claro, lo digital lo identificamos rápidamente con que puedes hacer más copias. Copia, pega, y así es algo digital, son simplemente unos y ceros que puedes mandar y enviar a cualquier sitio. Así que el hecho de que Bitcoin sea un activo digital puramente escaso hace del mismo algo totalmente increíble. Ya sé que cuesta a veces, o cuesta de primeras, darse cuenta de la importancia de eso, pero una vez que te das cuenta de que es lo único escaso, entonces empiezas a crearte una imagen de lo que es Bitcoin que resulta interesante. ¿Y por qué Bitcoin y no otra criptomoneda? ¿Qué tiene Bitcoin de único respecto a las demás? Bueno, podríamos hacer una lista aquí bastante larga de características, pero me quedaría con lo que tú has dicho en la pregunta, y es que ¿qué hace a Bitcoin único? Y lo que hace a Bitcoin único es que no puede haber otro Bitcoin, lo cual por definición lo convierte en único. Bitcoin nació en 2009 y nació de forma orgánica. Si tú quisieras crear un Bitcoin, otro Bitcoin, mejor que el Bitcoin anterior, hoy ya sería imposible que surgiera de la misma forma, pues ya existe Bitcoin 1. Y el hecho de que exista Bitcoin 1 impide que pueda existir un Bitcoin 2. La razón aquí está en que Bitcoin es una red, y esa red tiene valor dentro. Y el valor va asociado a la seguridad. Cuanto más seguridad, más valor. Cuanto más valor, más seguridad. Ese ciclo, ese ciclo positivo, solamente se puede crear una vez de forma orgánica. Por eso todas las demás monedas que han surgido después ya parten de un lanzamiento, parten de un conocimiento de la gente, parten de una serie, sí, de unos prejuicios que ya impiden que se dé ese crecimiento orgánico que ha permitido a Bitcoin convertirse en lo que es. Cuando Bitcoin nació, no valía nada y la seguridad era cero. Pero eso era perfecto, porque si hubiese nacido con un valor y seguridad cero, que es lo que habría pasado si hubiese nacido con valor, pero recién nacido, o sea, sin seguridad, sin gente detrás mirando y metiéndole energía, la gente lo habría hackeado. Porque si tú pones 1 millón ahí de valor y una seguridad escasa, entonces está el incentivo ahí para que la gente lo hackee. Pero como Bitcoin empezó de cero, tanto en seguridad como en valor, fue creciendo poco a poco, haciendo que cuanto más crecía, más difícil era hackearlo. Hasta llegar a un punto como es hoy día, por ejemplo, que hay mucho valor, pues Bitcoin vale 200.000 millones, y si tú pudieras hackearlo, podrías hacerte con parte de esos 200.000 millones, pero la seguridad asociada a esos 200.000 millones es tal que impide un ataque que pueda hackear esos 200.000, ese dinero, ese tesoro. Así que en esas circunstancias fue las que nació Bitcoin, y esas circunstancias ya son irrepetibles. Pues ahora todos conocemos lo que es blockchain, y todos conocemos lo que es Bitcoin. No se puede concebir una cosa sin la otra. Y luego también hay muchos argumentos en contra y que un poco tiran por el suelo todo el argumento que hay de Bitcoin. ¿Tú cuál crees que es el que, por ejemplo, a mí el que más me viene a la cabeza es, por un lado, el de la energía, y por otro, el del control de los gobiernos, que siempre está el de los gobiernos no van a permitir que haya una moneda digital que no esté controlada? Y por otro lado, el de la energía, que todo este proceso de minado de bitcoins y de transacciones, pues una parte de que sea tan seguro, también en el lado opuesto está que el consumo de electricidad, según tengo entendido, es brutal. Sí. Voy a responderte a esos dos riesgos, o esos dos problemas. Es como lo primero que te dice cuando le hablas de Bitcoin a alguien, es como los que más escucho de argumentos en contra. Sí,
Sí, voy a responder esos dos, pero antes voy a explicar lo que para mí es un riesgo. Eso de la electricidad y del control de los gobiernos para mí no es un riesgo. Pueden ser, el de la electricidad puede ser digamos, una falta de entendimiento y el de los gobiernos puede ser más un obstáculo que un riesgo. Pero lo que sí que sería un riesgo para mí es que Bitcoin no se use. Al final, el valor de Bitcoin depende de que la gente le encuentre valor. Como sabéis, y bueno, que le encuentre valor y lo demuestra a través de su uso. Como sabéis, Bitcoin se van minando y las Bitcoins se van creando. Cada 4 años hay un halving, lo cual reduce ese subsidio. El halving simplemente es la reducción del subsidio que hay para los mineros de Bitcoin, que ahora se llevan un subsidio en forma de Bitcoins que se minan cuando se crea un bloque. Según se va reduciendo ese subsidio, se reduce el incentivo del minero a minar. Aparte de ese subsidio, se generan comisiones por las transacciones que se incluyen en los bloques. No me quiero meter mucho a complicar la cuestión, pero a donde voy es a que si la gente no usa Bitcoin, no mete transacciones dentro de un bloque de Bitcoin, esas comisiones por transacciones serán muy bajas, lo cual restarán el incentivo al minero a minar. Y si esto siguiese en el tiempo, si en los próximos 15-20 años la gente no usase Bitcoin para hacer transferencias y no pagase comisiones por dichas transferencias, entonces a falta de subsidio los mineros dejarían de minar, pues no habría incentivo para ello y entonces Bitcoin perdería valor. Pero ya lo habría perdido antes, pues si no se usa para transferir, entonces es que el Bitcoin no tendría valor. Y eso para mí sí que es un riesgo, el hecho de que la gente directamente decida no usarlo. Pero en respuesta a tus dos comentarios, es verdad que surge casi siempre y lo bueno de eso es que la respuesta la tengo preparada. Lo sabía, no esperaba menos. En la cuestión de los gobiernos, sí, los gobiernos tienen el poder de decirle a la gente lo que puede y no puede hacer y tiene el poder de perseguir. De hecho, en el 34 en Estados Unidos se confiscó todo el oro y se prohibió a la gente el tener oro. Y algo parecido se podría implementar con Bitcoin. El problema es que Bitcoin no es oro y es muy difícil saber quién tiene Bitcoin. Entonces, para el gobierno no sería fácil perseguir a los que tienen Bitcoin y quitárselo, pues no sería fácil saber quién tiene Bitcoin y quién no lo tiene, cuánto tiene, dónde lo tiene. Entonces, esa cuestión de la inconfiscabilidad de Bitcoin lo hace muy interesante. De hecho, es lo que permite a países a ciudadanos de países como Venezuela el mover dinero, el sacar dinero. Si tú tienes 10.000 o 20.000 euros en Venezuela y quieres irte del país, pues la situación no te parece la más adecuada para llevar una vida civilizada. Antes tenías que salir o bien cargado de oro, o bien cargado de billetes, o bien cargado de joyas. Ahora puedes salir con una dirección y en esa dirección, que es una serie de alfanumérica, ahí tienes todas tus Bitcoin y eso no te lo van a quitar. Y con acceso a ese código, a esa dirección, tú puedes acceder a tu riqueza. Eso complica mucho la labor de los gobiernos a la hora de confiscar. Aparte que, claro, confiscar el oro cuando se hizo era relativamente fácil. También se podría hacer en Bitcoin en cierto modo, ¿vale? Porque hay muchas Bitcoins que están en entidades centralizadas, como pueden ser las bolsas, y los gobiernos podrían atacar a las bolsas para tratar de confiscar las Bitcoins que tengan ellos. Pero con el oro era mucho más fácil, porque almacenar oro no es como almacenar Bitcoin. Entonces los bancos, los gobiernos podrían ir a los bancos y decirles: oye, ese oro que tenéis de los clientes ya no se les devuelve a los clientes. Ese oro no pueden tenerlo los clientes, ese oro ahora mismo solamente se puede cambiar por dólares y dólares es lo que le vais a dar a la gente. Entonces sí, la confiscabilidad, o sea, la persecución por parte de los gobiernos es posible, y digo que esto sería un obstáculo porque
como obstáculo, probablemente asustaría a mucha gente y perjudicaría el precio y la adopción. Y se podría complicar bastante según cómo se ponga de fuerte el gobierno con la persecución de este tipo de activos. Pero digo que sería un obstáculo porque al final lo malo de perseguir a algo como Bitcoin es que es como una hidra. Si tú en Estados Unidos lo persigues y evitas que la gente las posea, por ejemplo, por poner un país, no te impide que en otros países sí que se siga usando Bitcoin. Y si Bitcoin se convierte en un activo que tiene mucho valor y Estados Unidos y los estadounidenses no tienen acceso al mismo, están perdiendo capacidad competitiva, perdiendo riqueza, y eso no interesa a ningún país. Así que, bueno, es una respuesta muy larga, pero básicamente a donde voy es a que se puede perseguir, se puede intentar perseguir, pero es muy difícil el hecho de que Bitcoin sea descentralizado, de que no puedas frenarlo y de que tampoco puedas perseguirlo de forma que sea relativamente segura. También es un problema para el político, porque si el político quiere perseguir a Bitcoin y lo promete en su campaña, luego le va a costar mucho implementarlo. O sea que para el político es arriesgado, ya que es una batalla que difícilmente ganará o difícilmente podrá demostrar que ha ganado, lo cual puede perjudicarle en las siguientes elecciones. Y eso, al final, es lo que más les importa a los políticos. O sea que esa parte la complica mucho. Pero podría ser un obstáculo. Y luego, lo que no es un riesgo ni un obstáculo es la cuestión de la electricidad. Es verdad que Bitcoin consume mucha electricidad. Y lo hace justamente porque es un activo que compite en la búsqueda de recursos, y como cualquier otro activo que compite en la búsqueda de recursos, si ofrece un incentivo mejor que las alternativas, entonces se lleva gran parte. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hay incentivos para los mineros para invertir electricidad en Bitcoin. Pues lo que se llevan es lo que he comentado antes, el subsidio y las transacciones que se metan en el bloque. Y si esta actividad les conviene más a los productores, a los mineros, que el dedicar esa energía a otras cosas, es justo que esa energía vaya a Bitcoin. Al final, lo que hace Bitcoin es permitir un uso más a electricidad que de otra forma se perdería, y a permitir también que se invierta en otras fuentes alternativas de energía, como por ejemplo, la mayor parte de la electricidad que se usa en Bitcoin es de energías renovables. Y luego también se está invirtiendo mucho en el residuo que se genera al generar energía en campos de petróleo. No siempre toda esta energía se puede usar, y es energía que se perdería. Entonces, en lugar de perderse, lo que hace es que se deriva a minar Bitcoin in situ, en el mismo campo, y así aumenta la rentabilidad del campo de extracción y de generación petrolífero. O sea que mejora las rentabilidades de estos generadores de electricidad, tanto de esos como de los que son renovables, de todos. Al final es una forma más de cambiar electricidad por dinero, de monetizar la creación de energía, y como tal incentiva que se mejore en la creación de energía, lo cual beneficia tanto a productores de energía como a los usuarios últimos, que somos nosotros. Claro, es que no estoy seguro si recuerdo bien, pero para poner un poco en perspectiva lo que era este consumo eléctrico, me acuerdo que era aproximadamente un 1% del consumo eléctrico mundial. Entonces me pareció brutal, ¿no? Es muchísimo que solamente una criptodivisa acaparara esto. Pero obviamente tiene lógica. A mí es algo que me cuesta entender porque no tengo los conocimientos ni es mi sector, pero sí que es algo que choca bastante. Esto habla de la seguridad de Bitcoin. Sí, ¿no? Tanta energía se dedica a Bitcoin, pues tanta gente entiende que es necesario, que es bueno, y está incentivada a ello. Y toda esa energía es la que respalda Bitcoin. Entonces, el riesgo principal sería que la gente no lo utilizara o no le diera valor. Pero ahora mismo, por ejemplo, hoy en día hay gente que lo utilice, o se puede
hacer algo más que transacciones de dinero? ¿Se puede hacer alguna compra? ¿Se puede...? No sé, porque yo recuerdo el año pasado fui al famoso bar este de Vigo, el Bitcoin Café, que se supone que está habilitado para pagar con criptodivisas, y le hice la broma a la camarera de que iba a pagar con Bitcoin y me dijo que no lo aceptaba, que no se podía. Entonces fue algo como, obviamente era una broma, no quería pagar con Bitcoin, pero sí que me chocó y me dio que pensar, ¿no? Si realmente llegará un día en que podamos pagar o podamos hacer algo más que transacciones de dinero con el Bitcoin. Yo no sé si llegará un día en el cual se use Bitcoin para pagar café o para pagar sí, cosas así. Lo que sé es que si ese día llega, está lejos. Pues para que un activo se convierta en medio de pago, tiene que pasar por una serie de fases que no recuerdo, pero que intuitivamente podemos analizar aquí. Y es, para empezar, la gente, por convicción o por lógica, se desprende antes del dinero que considera malo que del dinero que considera bueno. Lo cual, entre las personas que tienen Bitcoin, significa que antes pagan con euros y dólares que con Bitcoin, que es lo que están usando para preservar valor. O sea que, para empezar, eso que, digamos, ya desincentiva a la gente a gastar sus Bitcoin en cosas que no tendrían demasiado, que no aportarían demasiado valor. Es mejor cambiar tus euros por un café que cambiar tus Bitcoins por un café, ya que el euro se va a depreciar en el tiempo y Bitcoin se entiende que se va a apreciar, al menos por las personas que lo consideren así. Pero más allá de eso, si tú quieres que Bitcoin se convierta en un medio de pago, lo que tienes que conseguir antes es que exista Bitcoin en el balance de muchas personas físicas y jurídicas. Por ejemplo, hace poco se anunció que una empresa americana estaba dedicando parte de su tesorería a Bitcoin, lo cual significa simplemente que en su balance va a tener Bitcoin. Entonces, esa empresa en un momento determinado podría empezar a aceptar pagos en Bitcoin, pues ya lo tiene en su balance, ya digamos que trabaja con ello. Pero esto es una empresa solamente. Hasta que no haya balances de Bitcoin en los monederos de muchas personas y muchas empresas, no tiene sentido que se use Bitcoin para pagar. Al final, lo primero que tiene que ser un activo antes de convertirse en medio de pago es un almacén de valor. Y una vez que ha cubierto y cumplido esa función como almacén de valor y la gente lo usa simplemente para guardar su riqueza, su riqueza, entonces ya puede empezar a pensarse en usarlo para pagar cosas. Vale. Y, por ejemplo, a mí lo que menos me gusta de la operativa del Bitcoin es un poco la custodia. Es el problema que tengo un poco yo, porque, claro, yo tengo mis Bitcoins y los tengo en un monedero digital. Entonces hay como dos opciones para guardarlos, ¿no? Tenemos las carteras virtuales o los USB, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llaman los USB? Bueno, se llaman monederos fríos y hay varios tipos. Está Trezor, está Ledger, sí, Coldcard. Exacto, el Ledger. Entonces, yo tenía estas dos opciones y claro, decía, un monedero físico donde guarde ahí pues un dinero, unos 10.000 o 20.000 o lo que sea, pues tienes como una preocupación, ¿no? De decir, esto lo puedo perder en cualquier momento, es algo pequeño que yo aparte soy un desastre con estas cosas. Y por otra parte, en el monedero virtual tienes que guardar tu contraseña, pero como si fuera la contraseña del Banco Central, porque como la pierdas, lo pierdes todo. No es como si tienes tu dinero en una cuenta de un banco que tienes manera de recuperarla, sino que ahí pues pierdes todo. Y eso es un poco lo que me tiene en vilo, me tiene preocupado, porque claro, yo tengo mi contraseña guardada en una herramienta, pero si la pierdo y si mil cosas pueden pasar, y eso, ¿cómo crees tú que se puede gestionar mejor? Bueno, esto es un mundo y además es como todas las demás cosas dentro de cripto. Hemos empezado hablando de fondos de inversión
y te he explicado, bueno, que había uno o dos que existan y la mayoría en Estados Unidos. Como todo, en el tema de la custodia también se va avanzando y cuanta más gente se preocupa por esto, cuanta más gente busca esas soluciones, más empresas existen y se van creando para satisfacer esa demanda. Al final es lo bueno del capitalismo, si hay una, si hay una demanda, enseguida la gente va a ofrecer un servicio y cobrar por ello. Entonces sí, lo que tú comentabas es que hay varios monederos y en función un poco, a ver, hay una forma fácil de ver esto, es en función un poco de lo que te quieras, de lo que quieras invertir o lo que quieras tener en Bitcoin, compensa tener uno o tener otro. Por ejemplo, la persona que está empezando y que solamente quiere probar un poco y meter, yo que sé, 100 eurillos, 200 eurillos ahí para ver cómo funciona el esto de tener Bitcoin y demás, puede usar simplemente una bolsa y depositarlo ahí. No es para nada recomendable el tener tu dinero en la bolsa porque lo que he comentado antes, el dinero en la bolsa significa que depende de un ente, una entidad que puede ser hackeada o puede ser intervenida y entonces tú puedes perder el acceso a tus bitcoins. De hecho, no son tus bitcoins si están en la bolsa. Tú simplemente has usado la bolsa como un tercero para comprar y almacenar. Ahora, si tienes poco, yo entiendo que si vas a tener 100 euros, no te merece la pena gastarte 80 en una solución que te provea de seguridad para esos 100, porque al final invertir 100 y gastarte 80 en guardarlas, digamos que no tiene demasiado sentido. Ahora, según vas incrementando tu posición, existen otra serie de herramientas. Puedes, lo más caliente, por así decirlo, es tener el dinero en la bolsa, caliente en el sentido de que es lo que está más accesible a los hackers. Luego, un monedero menos caliente, un templado, podría ser un monedero que uses, que sea un monedero de escritorio, un monedero de ordenador, donde guardes tus bitcoins o los activos que sean, y esto es también vulnerable, pues normalmente existirá la posibilidad de que sea accesible por internet y que te lo hackeen, o puedes perder el portátil y perder el dinero. Y luego, finalmente, la solución más segura es la de monedero frío, que tú has comentado, la de Ledger, la de Coldcard. ¿Qué es en lo que más se está innovando? Pues claro, es lo que tú decías. Tú tienes un monedero y tienes una frase semilla. Con la frase semilla puedes, digamos, desvelar qué es lo que hay dentro del monedero, aunque no tengas el monedero, de modo que si pierdes la frase semilla o pierdes el monedero, posiblemente te pierdas el dinero que tengas en Bitcoin, lo cual da esa sensación de vivir en el viejo oeste que da un poquito de miedo, lo de ir por ahí caminando con tus alforjas llenas de oro y a ver qué pasa. Da un poco de miedo, pero como digo, hay soluciones que se están trabajando mucho y se están haciendo ya, digamos, muchos avances para permitir que la gente esté un poquito más tranquila. Hay soluciones de multifirma que te permiten bueno, tengo este dinero, lo tengo aquí, pero ya no es simplemente que me roben algo y entonces ya tengan acceso, sino que me tienen que robar 2 o 3 dispositivos o 4 dispositivos para tener acceso al dinero y así poder sacarlo. Luego también hay trucos dentro de los monederos físicos sin más, en los cuales tú puedes añadir contraseñas además de las contraseñas que suelen ser exigibles o que suelen venir de serie. Total, que existe una serie de herramientas en las cuales se está invirtiendo mucho para permitir que la gente se sienta más tranquila almacenando Bitcoin. Luego, a nivel institucional, que eso también lo estoy trabajando mucho, existen otra serie de soluciones, claro, pues a una empresa como esa que he comentado antes, americana, u otras empresas que están valorando la posibilidad de almacenar parte de su efectivo en Bitcoin, pues consideran que pierde menos valor en Bitcoin que en euros o en dólares. Para este tipo de cliente o de persona jurídica existen otra serie de soluciones que no son un USB. Claro, tener un USB en la oficina del jefe sería un poco raro para almacenar la tesorería de la empresa. Entonces, para este tipo de clientes con ya, digamos, un capital importante en Bitcoin existen soluciones seguras. Nada es infalible, pues igual que un banco también puede ser robado, pero digamos soluciones que ya dan tranquilidad a una persona que quiera tener ahí 100 millones si los tiene. ¿Tú quieres más de monedero frío o de cartera digital? Yo uso los tres, porque claro, hay veces que quiero probar algo y entonces compro alguna cosa y la pruebo y lo dejo en la bolsa. Hay veces que
que uso un monedero de ordenador, sí, de navegador, como puede ser MetaMask, para probar otras cosas. Hay veces que uso un monedero de ordenador para otras cosas. Y luego, sí, la mayor parte del capital está en multifirma, que es para mí ahora mismo lo más seguro. Genial. Hay otra cosa que me parece también fascinante del mundo Bitcoin, que es un poco el origen, la historia del origen y de su creador, porque parece que cada persona tiene su propia historia creada, ¿no? De quién es Satoshi y qué pasa con él. También he visto varios documentales un poco así apocalípticos de que es toda una conspiración y que quiere dominar el mundo o historias así. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Tienes alguna idea formada? ¿Crees que hay ya algo que es lo más probable de quien sea o que haya pasado? Yo lo de la conspiración no lo compro porque es muy difícil conspirar. La gente tiene una tendencia a tirar por las conspiraciones porque, claro, desde la mente del conspirador es fácil crear esa conspiración mirando hacia atrás y viendo un poco lo que ha ido ocurriendo, tirando del hilo y viendo que ocurrió A y A desembocó en B. Pero si fuese al revés, desde la mente del que crea la conspiración, es muy difícil, prácticamente imposible, planear algo que va a hacer A, B, C, D, E y desembocar en lo que es Bitcoin hoy día. Así que lo de la conspiración no lo compro. Tengo un podcast, tengo un capítulo en mi podcast llamado Satoshi Nakamoto, porque Satoshi Nakamoto es el seudónimo del creador de Bitcoin, el que creó el white paper y lanzó Bitcoin en su comienzo. Y en ese capítulo, tirando de lo que escribió en el white paper, explico un poco quién podría haber sido o cómo podría haber sido Satoshi como persona. Y esto sin saber siquiera si es una persona, si son dos, si son tres, si son cuatro, si es un gobierno, si es una agencia. Yo no lo sé. Lo que sí que sé es que alguien creó ese white paper y, francamente, hizo un trabajo que cuanto más conoces y más controlas sobre el tema este de Bitcoin, más increíble te parece lo que esta persona o grupo de personas llegaron a crear. Pues hay un control de los incentivos tal que es que te sorprende el cómo pudo haber estudiado o haber comprendido ese flujo de incentivos que permiten que Bitcoin funcione. Pues al final es muy difícil crear dinero. O sea, tú imagínate que te sientas una tarde y dices, venga, voy a crear un dinero que sea mejor que el dinero que usamos. Es una tarea que escapa a la comprensión del ser humano medio, y yo me considero medio porque escapa totalmente a mi comprensión. El cómo puedes plantearte ese objetivo, esa meta, y encima acercarte mucho a lograrla, si no lograrla 100%. Entonces, no sé quién fue, no sé quién hay detrás, pero francamente, una capacidad... Es un genio, sea quien sea, es un genio, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que tiene, o sea, no es el porcentaje exacto, pero tiene un gran share del Bitcoin, ¿no? Diría que es un 10%, si no me equivoco. Tampoco sé cuál es el porcentaje que tiene, pero sí tiene una gran cantidad, claro, porque al final Bitcoin, como he explicado, se mina y al principio no había... Claro, antes del primer halving se daban 50 bitcoins como subsidio, cuando Bitcoin no valía nada, entonces tenías que dar un subsidio considerable al minero para que el minero se incentivase por minar. Entonces, claro, en esa primera época, esos primeros 4 años de Bitcoin, creo que Satoshi se fue a los 2 años o algo así. En esos primeros meses, el único que minaba eran él y Hal Finney, y puede ser que alguno más que minasen Bitcoin. Entonces, claro, cada 10 minutos se mina un bloque a 50 bitcoins, pues minó bastante de las bitcoins que existen. Lo divertido, interesante de Bitcoin es que, como he comentado antes en el ejemplo de los cromos, esas bitcoins se mueven dentro del blockchain de Bitcoin. Entonces se sabe qué bitcoins son las de Satoshi y se sabe que esas bitcoins no se han movido, que se minaron, se enviaron a una dirección y desde entonces siguen ahí. O sea, hace 10 años que esas bitcoins están ahí quietas, sin que Satoshi o quien sea que tenga el control sobre esas claves, sobre esas direcciones, las toque. No se sabe siquiera si sigue teniendo acceso o si lo ha perdido y esas bitcoins no hay que contar con ellas.
independientemente, no importaría, pues al final cualquier cantidad de dinero sirve para cualquier tipo de sociedad. O sea, que no importa que sean 21 o 6 millones, con que sea suficientemente divisible, vale. Pero sí, ahí existen un montón de bitcoins que minó Satoshi en su día y que sí, ahí están. Claro, de ahí viene un poco las conspiraciones, ¿no? De que hay ahí una cantidad ingente de dinero, o sea, si no sé si será un 10% o un 5%, pero por lo poco que sea, con el valor que tiene ahora el Bitcoin, hay una persona, un grupo de personas que tienen una cartera con miles de millones de dólares y que no la están tocando. Y eso te hace pensar, ¿no? ¿Qué quieren hacer estos? ¿Qué están planeando, no? Y yo creo que de ahí vienen un poco estas conspiraciones. Sí, a ver, francamente no sé qué conspiración puedes hacer más allá de la de, bueno, pues en algún momento decidirán vender y colapsar el mercado o algo de eso. Pero al final, si decide ponerse a vender un día, será una noticia bajista, negativa para Bitcoin, el precio caerá, mucha gente decidirá comprar a un nivel, mucha otra gente decidirá comprar a otro nivel, pero ya digamos que es algo ajeno a que Satoshi decida vender o no decida vender. Hay millones de personas ya que creen en Bitcoin, que tienen Bitcoin en sus carteras, que consideran que Bitcoin es valioso. Y si de repente entra más Bitcoins al mercado, los que tenga, si tiene 5 millones, 5 millones, si tiene 4 millones, 4 millones, claramente eso será una presión vendedora brutal en el mercado y el precio caería como en cualquier otra situación de oferta y de repente se incrementa la oferta en la variedad, pues pasaría en cualquier activo, bueno, y esa oferta se absorberá y bueno, será pues nada, más bitcoins para todos. Genial. Y cuando alguien te pregunta sobre Bitcoin y te dice que quiere aprender más o que, bueno, que siente curiosidad, ¿qué referencias le das? ¿Qué te gusta recomendar? ¿Blogs o podcasts, aparte del tuyo? Yo recomiendo siempre el libro de Saifedian Amos, porque es un libro que no es sobre Bitcoin, es un libro sobre dinero. Y si entiendes el dinero, entiendes Bitcoin. El libro se llama El Protocolo Bitcoin o The Bitcoin Standard, creo que la traducción a español es de Bitcoin Standard. Y claramente con el título, sí, trata Bitcoin, pero tampoco lo trata, o sea, es un libro que igual el 30% es sobre Bitcoin, el 70% es economía y dinero. Y este libro, aparte de estar bien escrito, digamos que lleva al lector de la mano en un camino a comprender qué es el dinero, y una vez que comprendes qué es el dinero, es muy fácil comprender qué es Bitcoin y comprender el valor que aporta a cualquier sociedad. Así que ese es el libro que siempre recomiendo. Luego, aparte, Saifedian tiene un podcast en el cual entrevista a gente o simplemente trata temas de economía. Al final, Bitcoin es un activo que es criptografía, sociología, filosofía, sistema monetario. Toca muchos palos, de modo que para comprenderlo hay que digamos, observarlo desde arriba. Si simplemente te explican lo que es Bitcoin, en plan cómo se minan, por qué se minan, cuántas hay y demás, puedes al final llevarte una idea de que es un sistema interesante, pero que no sé para qué más puede valer. Entendiéndolo así, mirándolo desde arriba y con una concepción de qué es el dinero, es más fácil comprender el significado. Hacemos una pequeña parada para estirar las piernas, hidratarnos un poco. Y mientras tanto te voy a contar un poco lo que estamos haciendo en alfapositivo.com. Algunos lo llamarán spam, pero nada más lejos de la realidad. Simplemente información de valor. Como ya sabéis, mi intención es seguir mejorando la plataforma y crear una especie de one-stop shop de la inversión. Un lugar donde puedas encontrar todo lo que necesites para empezar a invertir, toda la información, todas las herramientas
y una comunidad de personas alrededor que ayude a evitar esta sensación de lobo solitario. Esta semana hemos estrenado un nuevo formato que sumamos a todo ese contenido: las sesiones en directo. En estas sesiones hablamos de temas más concretos, de alguna empresa y de, en general, lo que quieran los asistentes. Lo bueno de este formato es que permite participar a todos los oyentes y aportar nuestras dudas y nuestras ideas. Así que si queréis asistir y participar, podéis encontrar toda la información en la plataforma de alfapositivo.com. Bueno, vale, al final sí que ha quedado un poco spam publicitario, pero bueno, estoy seguro que me lo perdonaréis. Oye, ahora quiero pasar a lo que realmente interesa, que es cómo se invierte en Bitcoin o cuál un poco es la estrategia para inversión. Y yo tengo una comunidad, bueno, tenemos en Alfa Positivo una comunidad de Slack y he comentado que venía a hacerte una entrevista y si alguien tenía alguna duda. Y Carlos nos ha dejado una que pregunta que cómo se valora este tipo de activo y cómo se puede valorar su TAM, su tamaño de mercado, o el que puede acaparar, ¿no? Si es una función más evidente de reserva de valor o es más una comparación con el oro. ¿Cómo se aborda un poco la valoración de un Bitcoin? Es una pregunta interesante. Voy a intentar responderla brevemente porque si no podríamos estar aquí un buen rato, pero al final Bitcoin, en mi opinión, debe entenderse como un activo más. Y como activo debe ocupar su lugar en el universo de activos posibles. Entonces tú, como inversor, tienes a tu alcance el invertir simplemente en dinero, en tener euros o tener dólares en tu cartera. Eso te ofrece una serie de beneficios, baja volatilidad, por ejemplo. Luego también puedes elegir meter acciones. Dentro de acciones puedes elegir, que sean más o menos agresivas y que sean más o menos diversificadas en cuanto a países, en cuanto a sectores, y así alcanzar, rentabilidades de una forma, de otra, con dividendos, sin dividendos. También puedes elegir bonos, los cuales, como sabes, pues dependen un poco de los tipos de interés, del crecimiento que sea esperado. También puedes elegir oro y alternativas parecidas como las materias primas, que también tiene sus consideraciones. Puedes elegir invertir en activos inmobiliarios. Al final, tú tienes todo ese universo y en ese universo hay que meter Bitcoin. Y es simplemente un análisis de ese universo el que te permite valorar Bitcoin. Pues al final tú no puedes valorar Bitcoin per se. Pues Bitcoin vale tanto como alto sea el coste de oportunidad de invertir en otras cosas. En unas circunstancias en las cuales se puede, por poner un ejemplo, no sé si esto será lo que acabe pasando, pero en unas circunstancias que parece que van a llevar a la economía a buscar la creación de inflación, nos encontraríamos con que el Bitcoin ganaría peso relativo o ganaría valoración relativa frente al resto de activos, pues el Bitcoin, por su carácter, te defendería de esa inflación. No sé si se creará inflación, pero en un escenario en el cual se pueda predecir que va a crearse inflación, entonces Bitcoin te favorecería. Entonces, en un mundo muy inflacionario, Bitcoin vale mucho. En un mundo poco inflacionario, Bitcoin no vale tanto. Por eso no se puede hacer una valoración absoluta, sino relativa, en función de cuál sea el universo de activos en los cuales se puedan invertir y cuál sea el escenario que se tenga en mente. Al final hablé con Marcos Pérez de esto, creo que tú también le entrevistaste en su día, y una opción es tener una visión del todo
ajena a la predicción y simplemente crear una cartera que te proteja contra todo. Y en mi conversación con él, claro, cuando llegamos a la parte que había que meter en oro, por las condiciones que te ofrece el oro, las características que te ofrece el oro, yo le comenté que si podría usar Bitcoin en lugar de oro. Y bueno, ahí hablamos de las posibilidades. Pues es verdad que Bitcoin, al igual que el oro, te protegería en un escenario inflacionista. Pues nada, es simplemente un activo más que tiene unas consideraciones y en función de cómo veas tú el mundo los próximos 5 o 10 años, pues le aportarás un valor u otro. Entonces, tu estrategia como inversor, a ti a nivel privado y luego para tus clientes, ¿es buy and hold? ¿O hay más actividad de compra y venta? ¿Hay más trading? ¿O cómo es tu estrategia a nivel personal? Claro, es que depende, como todo, y además el cliente con el que yo trabajo es, bueno, hay de dos tipos, hay conservador y hay no conservador. Yo la verdad lo que más con quien más trabajo es un cliente muy poco conservador, pues como he dicho, la mayoría de mis clientes vienen de ganar dinero por estar metidos en cripto y de haber generado una riqueza considerable gracias a esto. Entonces digamos que son poco aversos al riesgo. No es la típica persona que metió mucho dinero en cripto en 2016 o 15, no es una persona que podamos considerar aversa al riesgo, ¿vale? Entonces para una persona con poca aversión al riesgo y con un universo reducido a cripto, lo único donde puedes invertir es en Bitcoin y en todo lo que no es Bitcoin. Y dentro de lo que no es Bitcoin existen una serie de protocolos que permiten crear luego aplicaciones, como son Ethereum es el más consagrado. Y luego dentro de Ethereum, pues eso, existen esas aplicaciones que tienen un valor u otro. Y en un escenario, o sea, para un cliente o para una persona muy arriesgada o que tenga poca aversión al riesgo, una cartera sería una cartera donde el valor que digamos es conservador sería Bitcoin. Entonces Bitcoin sería lo conservador. Hostia, me ha hecho gracia esto. O sea, el valor conservador sería Bitcoin. Sí, el valor conservador sería Bitcoin y entonces sería Bitcoin 30-40% y 60% en activos que serían no Bitcoin, pero que serían otra serie de criptoactivos. Depende también un poco de cuál sea el objetivo de la persona. Hay personas que quieren incrementar su portfolio en términos de Bitcoin y gente que quiere incrementar su portfolio en términos de dólar. Si tú tienes cero aversión al riesgo y quieres crear una cartera en cripto y lo quieres medir en dólares, tener una mayoría en Bitcoin, digamos que te ofrece dentro de lo medianamente dentro de lo asumible, poco riesgo. Ya sé que puede sonar un poco de chiste, pero sí, una cartera de poco riesgo sería una cartera con mucho Bitcoin y un poco de exposición a otras criptos para tratar de incrementar la valoración de tu cartera en términos de dólar. Pero una cartera que quieras incrementar en términos de Bitcoin significa que tienes que encontrar activos que vayan a hacerlo mejor que Bitcoin. De modo que no puedes tener, o bueno, puedes tener la mayoría en Bitcoin y simplemente hacer pequeñas apuestas en tokens o en criptoactivos que tengan, por lo que sea, pues la perspectiva de hacerlo mejor que Bitcoin. Entonces, esa cartera sería, bueno, simplemente diferente, pues la forma de crecerla es distinta. No tendríamos, digamos, los mismos objetivos que los que tendríamos en una cartera cuyo objetivo es incrementar el valor en términos de dólar. Pero bueno, para el 95% de la gente, lo que yo considero normal, o que lo que yo considero, sí, digamos normal, para empezar a considerar Bitcoin como inversión, lo primero es meter un poquito, porque con ese poquito, que el poquito depende de cada persona, para una persona poquito son 1.000 euros, para otra persona poquito son 100 euros, meter un poquito porque ese poquito es, digamos, lo que te va a enganchar. Porque una vez que pones un poco de dinero, digamos que tienes skin in the game, que llaman, y entonces te empiezas a interesar más por lo que hay detrás. Y creo que eso es atractivo, pues sí, te empuja a comprender un poco más y luego ya puedes decidir, empezar a tomar decisiones acerca de cuánta Bitcoin en realidad quieres o cuánto cripto quieres en tu cartera. Pero, en mi opinión, cualquier cartera medianamente normal,
no debería consistir solo de Bitcoin y cripto, pues es para el 99% de la gente demasiado riesgo. Hay casos, como digo, en los cuales esto es así, pero es por consideraciones que son muy particulares. Y, por ejemplo, has comentado que el proceso de análisis de Bitcoin es un poco relativo al universo restante de activos, pero a la hora de valorar otra criptomoneda como Ethereum o otras menos conocidas, el proceso de análisis es más de conocer el proyecto que hay detrás y de lo que hay todo alrededor, o hay otro tipo de análisis, no sé, técnico, o ¿te gusta tirar rayas en gráficos y estas cosas o no, o es un poco como... Es un poco como invertir en... como si fuese un venture capital o como si fuese invertir en startups. Al final, lo único cerrado... El único producto cerrado dentro de Bitcoin, dentro de cripto, es Bitcoin. Bitcoin es lo único que es un producto cerrado y ya está. O sea, ya está cerrado, es, digamos, una empresa, entre comillas, que ya tiene un producto y tiene un market fit y ya está. Todo lo demás, digamos que está por ver. Incluso Ethereum está por ver exactamente qué tipo de producto es lo que acaba siendo. Pues bueno, está sufriendo una serie de cambios, aún va a sufrir más con el cambio a Proof of Stake y tal. Bueno, digamos que lo único cerrado es Bitcoin. Todo lo demás son startups que ofrecen una potencialidad. Y como potencialidad hay que valorarlas. En 2016-2017, cuando tuvimos el último mercado alcista, se empezó a trabajar mucho en modelos de valoración. Pues entró mucho dinero y la gente estaba como loca por poder aplicarle algo. Porque es lo que tú dices, en plan, tú ves el universo de criptos y dices, a ver, es que no entiendo nada, no sé qué hay aquí detrás, no puedes hacer descuento de flujos de caja, no puedes hacer nada, porque en el 2016-17 ni siquiera había un producto, se generaba, se levantaba dinero con la promesa de... Entonces, eso complica mucho la valoración dentro de cripto. Lo que se usa, si te quieres amparar en algo, o si te quieres, digamos, amparar en algo, o usar algún tipo de valoración, es el conocer al equipo, igual que harías en una startup, en plan, conocer al equipo que está detrás, conocer cuánto trabajo están poniendo. Lo bueno de cripto, perdón, es que todo es código abierto. Entonces tú puedes entrar a GitHub y ver el proyecto que sea que te interese, estudiar el código que hay detrás, estudiar la gente que está trabajando en ese código, ver quiénes son, ver cuánto trabajo están metiendo ahí, entendiendo por trabajo cuántas líneas de código están metiendo, cuánta innovación hay detrás, cuánto trabajo están dedicando a esto, y analizar eso, analizar también... Ahora por fin podemos analizar algo de descuento de flujos de caja, aunque claro, es descuento de flujos de caja con un historial de meses. Pues se está aplicando descuento de flujos de caja a proyectos que ahora sí tienen clientes, o sea, tienen usuarios y generan comisiones. Pues hablaríamos de bolsas, hablaríamos de entidades financieras que ofrecen créditos, y ahí sí que hay una serie de comisiones, ya sea por el trading o sea por la generación de préstamos, que se pueden extrapolar a futuro y traer a descuentos de flujos de caja y digamos darte una idea de lo que podría valer el token hoy día. Se está usando esto, pero claro, con un historial de 3 meses o 4 meses, pues difícilmente sea mucho más concreto que el dar palos de ciego y ya está. Pero como digo, bueno, ahora cada vez más se puede estudiar qué es lo que hay detrás, estudiar sobre todo el equipo, estudiar la idea y al final apostar a que una idea tiene una narrativa, que eso también importa mucho en Bitcoin, en cripto, tiene una narrativa interesante y que tiene trabajo detrás, y ya está, y tirar por ahí. Pero es como invertir en startups, solo que en lugar de esperar a los 6-7 años, que eso es tener que esperar en la inversión en startups, pues aquí sabrás si lo has hecho bien o lo has hecho mal en el transcurso de 6-7 meses. Vale. ¿Y tienes algún proyecto en mente que te resulte interesante o que tengas altas expectativas o que te guste por alguna razón especial? Bueno, vaya por delante, que no lo hemos dicho al principio, un descargo de responsabilidad en el sentido de que
Nada de esto es consejo financiero ni nada. O sea, todo esto es simplemente por, No, por mero entretenimiento. No hay que tomarse nada de esto como recomendaciones financieras de inversión ni por el estilo. esto siempre. Es más que nada para conocer un poco lo que es un proyecto de cripto, el negocio que hay detrás Sí. o el proyecto en sí. Ya que hemos hecho el descargo de responsabilidad, me quedo más tranquilo. A mí hay una serie de tokens que me interesan y que estoy estudiando activamente, que son en este año concretamente todo lo que está pasando dentro de lo que llaman DeFi o Decentralized Finance, que son finanzas descentralizadas, que es un poco lo que decía antes de esos proyectos que te permiten hacer descuento de flujos de caja y entender cuánta gente lo está usando. Son proyectos que son, como digo, bolsas, pues la típica bolsa, igual que sería Bolsas y Mercados de España, pues una bolsa donde se compran y se venden Un exchange, tokens, sí. sí, un exchange. Y también servicios de préstamo, donde se deposita dinero y se presta dinero, como un banco de toda la vida. También hay seguros, instituciones financieras de seguro, que lo que te hacen es que, bueno, te ofrecen seguros por si el dinero que tú tienes depositado en alguno de estos proyectos, en alguno de estos servicios, se evapora por cuestiones que son ajenas al negocio. Es decir, si tú metes dinero en un protocolo y hay un bug, hay un agujero ahí en el código que permite que la gente, bueno, lo hackee y saque todo el dinero, ahora puedes comprar seguros que te permiten, bueno, el estar más tranquilo con ese depósito. O sea que se está creando una especie de universo financiero dentro de cripto. Y esos activos me están acaparando gran parte de mi análisis últimamente. Y dentro de estos estarían activos, o sea, tokens, proyectos como Aave. Aave es un servicio de préstamo, donde la gente puede depositar dinero y ese dinero luego se presta. Y ahí puedes encontrar intereses que no puedes encontrar en otros lugares. Si tú quieres conseguir algo de rentabilidad por tus dólares o por tus euros, ahora mismo está muy difícil. Tú depositar dinero en un banco y que te den un tipo de interés está muy complicado. Una quimera. Pero en estos proyectos dentro de cripto o incluso en proyectos centralizados, es decir, entidades centralizadas y reguladas por Estados Unidos, también puedes depositar dólar y que te dé una rentabilidad que estaríamos hablando del 5, 6, incluso a veces 8% anual, y esto en entidades totalmente reguladas. Pero bueno, volviendo a las que son puramente cripto, pues sí, tendríamos Aave, tendríamos Synthetix, que sería una bolsa de derivados, tendríamos Balancer y tendríamos proyectos como Uniswap. Balancer y Uniswap son bolsas donde la gente puede depositar activos para que esos activos luego sean comprados y vendidos como en una bolsa, solo que son bolsas distintas, ya que no son bolsas que funcionen con un libro de órdenes. No sé si la gente sabrá un poco a lo que me refiero con un libro de órdenes, pero si se ha enfrentado a un broker, habrá visto que hay libros de órdenes que se usan para conseguir el precio de un activo. Pues en cripto no existen los libros de órdenes, existen los market maker automáticos, que necesitan que la gente deposite su dinero, sus tokens dentro de la bolsa, y ese depósito también te renta cierto interés y también te deriva parte de las comisiones que se pagan por hacer trading. Y ahí, como he dicho, estarían Uniswap, estarían Balancer. Luego también hay proyectos que han surgido al albor de esta creación de intereses masiva por parte de diferentes proyectos, que sería el más característico o el más conocido de todos, sería Yearn. Yearn es un proyecto que es simplemente un agregador. Igual que tú usas agregadores para encontrar vuelos, donde te salen los vuelos más baratos, cuando se empezaron a conseguir tipos de interés variados en diferentes protocolos, nació Yearn para que tú pudieras depositar el token que tú quisieras y que Yearn automáticamente lo depositase en el lugar donde los intereses a percibir fuesen mayores. Y tú depositas tu dinero ahí y Yearn por detrás va moviéndolo para que tú consigas el mayor interés por un depósito, como sería antes un depósito en el Santander o en el BBVA. Genial, es que esto te da una idea de que no son activos intangibles, sino que hay un proyecto detrás, un negocio,
y algo que puedes ver y que hace que tenga sentido, ¿no? Entonces, pregunta un poco de cuñado codobarrista, de estas que me gustan, ¿cuánto valdrá el Bitcoin de aquí 5 años? Acabo de enfrentarme a mi pasado recientemente. Pues hace un año se puso de moda esta pregunta y se puso de moda el hacer predicciones. Y yo como novato caí. Bueno, novato, ya lleva buenos años, pero aún así caí. Y, y en un podcast mío de hace un año, hace 12 meses, más o menos, yo predecía que en el verano de 2020 Bitcoin estaría por los $50.000 o así. Cosa que se me había olvidado totalmente hasta que uno de mis oyentes amablemente me lo recordó ayer. Me dijo, oye, ¿tú no decías que esto iba a estar a 50.000 este año? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿ha sido por lo del COVID? Mi respuesta fue, no ha sido por lo del COVID. Ha sido porque tratar de predecir el precio de un activo es imposible y hacerlo es de ineptos. Así que no voy a caer en esa otra vez. Lo que sí te diré es que en el escenario que yo preveo económico para los próximos 5 años, Bitcoin valdrá más dentro de 5 años que lo que vale hoy. Sí, a ver, esta pregunta es obviamente cómica, pero es algo que quizá es lo que no me gusta del mundo cripto a mí, que ves algunas cuentas en Twitter que están constantemente haciendo predicciones pero como tú dices, de aquí a un año valdrá 100.000 o cosas así que me echan un poco para atrás, ¿no? Un poco de la comunidad cripto, pero yo creo que también es, pues como en todo el tipo de inversión, hay de todo tipo de inversores, ¿no? Y entonces tienes que saber diferenciar. Entonces me gusta más tu approach y tu enfoque que no el que veo por ahí. Sí, te iba a decir nada, hay que entender que Bitcoin todavía es muy joven y la gente que está metida muchas veces es muy joven y pecan de jóvenes, de inexpertos, y muchas veces, pues incluso yo, nos hemos lanzado ahí a hacer predicciones que no jamás verías en activos que ya llevan más tiempo, porque ya digamos la mayoría de los inversores son gente con más carrera, con más canas. Y me siento totalmente identificado con eso que has dicho de los comentarios en Twitter. Pues se me ha venido a la cabeza el meme este de es la última vez que ves Bitcoin por debajo de $10.000. Sí. Que Bitcoin ha subido y bajado de los $10.000 como 50 veces en los últimos 6 meses, y cada vez que subía de los 10.000 decía alguien, la última vez que lo ves por debajo de 10.000, y a la semana estaba por debajo de 10.000. Y así ha estado todo el año. O sea que sí, te entiendo que a veces es un poco cansino. Genial. Vamos a hacer un poco de spam de tu podcast y de tus proyectos. Cuéntanos un poco de los temas que hablas en tu podcast, porque yo la verdad que he escuchado unos 3 o 4 durante estos días, también para preparar un poco la charla, porque llevaba tiempo casi sin leer nada de Bitcoin. ¿De qué temas hablas? ¿Qué invitados traes? Un poco ¿de qué va el podcast? Cuando alguien te pregunta. Sí, yo empecé el podcast hace 2 años a raíz de mi interés, porque yo empecé a interesarme por esto allá por 2016 y trabajé en una consultora de cripto en 2018. Entonces yo ya venía muy interesado y digamos que lo que me lanzó ya del todo fue ver un artículo en El Mundo en el cual hablaban de Bitcoin, y todo lo que decían era mentira, o más que mentira, digamos que era erróneo. Y claro, yo leí el artículo y como firme creyente y conocedor de lo que había detrás, me sentó muy mal. En plan, que un periódico que podemos considerar de difusión, de alta difusión y generalista y tal, que tuviese tan poco conocimiento de algo que es público y que cualquiera podría conocer si se dedicase 10 minutos a ello, me dolió. Me dolió e inmediatamente lancé el podcast. Y el podcast ha ido evolucionando desde entonces. Pues yo lo quise plantear de una forma que fuese como una especie de Lego. Y entonces al principio empiezo explicando lo más básico, para que una persona que llegue de nuevas pueda ir poco a poco absorbiendo qué es lo que es Bitcoin
y qué es lo que hay debajo de todo lo que se habla de Bitcoin. Entonces, los primeros capítulos, durante el primer año o así, durante esos primeros 50, 60 capítulos, toco cosas particulares de Bitcoin, del universo cripto, para que con eso te puedas hacer una idea de todo lo que hay, digamos, toda la que es la base de Bitcoin. Sin meterme a cosas muy técnicas, pues mi objetivo aquí era precisamente el que la gente comprendiese qué es lo que hay y lo entendiese de forma que fuese medianamente digerible. Entonces yo cojo cosas de Bitcoin o cosas que estén pasando y tal, y le doy, cojo una metáfora o le doy un giro para que de alguna forma se entienda qué es lo que hay detrás, y la gente vaya entendiendo un poco qué es lo que es Bitcoin. Y eso fue el primer año y pico. Y luego, una vez que ya había tocado, digamos, todo lo básico y que consideraba que ahí estaba el conocimiento para cualquiera que quisiera absorberlo, empecé a hacer entrevistas y a entrevistar a gente que se dedicase a las finanzas, a la inversión o también a Bitcoin o proyectos de cripto que me parezcan interesantes. Y nada, en esas entrevistas lo que intento hacer es, bueno, conocer cómo otras personas observan o atacan el tema de la inversión, y hablar con ellos un poco de si Bitcoin sería algo interesante a su forma de ver, qué opinan de Bitcoin, qué estilo de inversión siguen, y la idea es, bueno, una vez que ya he explicado un poco qué es lo que es Bitcoin, el tratar de empezar a plantearlo al universo inversor español o de habla hispana. Pues creo que hay todavía mucha falta de conocimiento, y creo que va a haber demanda por ese conocimiento. Entonces estoy trabajando en que, bueno, en que la gente entienda un poco pues lo que es Bitcoin, y que lo comprenda, tratando de alejarme del hype y de los titulares que muchas veces salen en prensa. Por ejemplo, hoy he encontrado uno que me ha mandado un amigo de un timo que se llama Arbistar, y que, bueno, es un timo, básicamente una de esas estafas multinivel, pero que lo hacían sobre Bitcoin. Y el titular era algo así como: una empresa de Bitcoin tima a todos sus usuarios. Y claro, eso se lee así y parece que Bitcoin va por ahí sirviendo a la gente para timar o para defraudar, cuando en realidad esas estafas multinivel se hacen sobre todo, y no es un problema de Bitcoin, es un problema de los que hacen las estafas. Pero bueno, en esa labor estamos. Sí, que eso ha existido siempre y solo cambia el medio. Pero sí que es verdad que ves a menudo noticias de pues un grupo de atracadores usaba Bitcoin, o un grupo de narcotraficantes como que solo. Pero bueno, a ver, hay que entender también cómo funciona la prensa, ¿no? Y cuál es su negocio y lo que venden. Así que bueno, yo creo que eso ya está más que entendido. Y también luego tienes un canal de Patreon, ¿verdad? Que ahí tienes una especie de vídeos en directo. Sí. Me ha parecido ver. Sí, tengo un Patreon que es, digamos, yo tengo la versión del podcast donde todas las semanas subo contenido, entrevistas o temas que yo trato durante media hora o algo así. Y luego aparte tengo un Patreon para la gente que quiera donar, apoyar mi labor, y para recompensar de alguna forma. Lo que hago es que también creo otro tipo de contenido. Igual a veces son podcasts más breves de 15-20 minutos, a veces son vídeos donde hago un tutorial sobre alguna cuestión, porque usar cripto a veces no es fácil. Y bueno, a veces no es fácil. El 90% de las veces no es fácil. La experiencia de usuario todavía deja mucho que desear. Y sin un tutorial medianamente comprensible, la mayoría de personas se pierden. Entonces eso también lo estoy haciendo para cosas más particulares. O sea, que ese contenido que es extra es un contenido, digamos, más avanzado, en el sentido de que ya da por sentado que se entienden los bloques básicos, y nada, es para comprender cuestiones más profundas o más técnicas, entre comillas, y también para yo, digamos, hacer contenido menos contenido. En el sentido de que ahí, digamos, que me suelto más, teniendo en cuenta que estamos entre amigos.
suena muy premium todo, ¿eh? Le voy a tener que echar un ojo, pero igualmente dejo el enlace en la descripción del episodio por si alguien lo quiere mirar. También dejaré del podcast. Pero ahora vamos a pasar a una sección bastante interesante que es la que más me gusta, si te digo la verdad, que se llama el cuestionario alfa. El salseo. El salseo, exacto. Ya el nombre te va dando pistas. Entonces, este cuestionario consiste en 10 preguntas y cada pregunta es un poco más comprometida que la anterior. Pero, obviamente, tienes un comodín que puedes usar en la pregunta que quieras. Si hay alguna pregunta que no quieras responder, puedes usar el comodín. Pero, si no usas el comodín, te llevas un libro a casa. Un libro sorpresa que te llegará. No será de Bitcoin, será de otras cosas. Eso ya te lo puedo decir, pero será sorpresa. Entonces, voy a pasar a la primera pregunta, que es una herramienta sin la que no puedas vivir. Vamos a ir a por el libro, te lo voy diciendo ya. Vamos a ir a por el libro. A ver, una herramienta sin la que no pueda vivir. Herramienta software, nos referimos. Herramienta... Yo diría que mi cámara. Mi cámara y YouTube. Pues lo del vídeo ese diario, al final ya es como limpiarse los dientes. Es verdad que el cepillo de dientes también sería una herramienta útil, sin la cual me costaría vivir, pero bueno, siempre se puede usar el dedo, todos lo habremos hecho alguna vez. La cámara y YouTube, la verdad es que me gustan mucho y no me gustaría vivir sin ello. Vale. Número de veces que miras tu cartera o las cotizaciones al día. Aquí, sinceridad, no vale mentir. Número de veces. Realidad. Es que te diría el número de veces que no la miro, porque claro, yo lo tengo todo eso encendido todo el día. Estoy viendo números todo el rato. Encima esto que cotiza 24 horas. Ya. 24 horas al día, todos los días de la semana. Es increíble, sí. De hecho, me agradezco que últimamente la correlación con activos un poco más normales como son la bolsa esté más alta, pues parece que los fines de semana se está tomando un respiro. Pero si no, es un no parar. Estás todo el día, sábados, domingos, por la noche antes de acostarte, cuando te levantas. Es fastidiado. O sea, que no te sé decir el número, pero es un número ordinario. Vale, me parece que vas a batir récord en esta pregunta. Incluso me superas, ¿eh? Vale, te toca la lotería mañana, 500.000 euros. ¿Qué haces? 500.000 euros. Pues si son 500.000 euros me compro un piso y luego todo lo demás 80% Bitcoin y 20%... No, espérate, vamos a hacerlo un poco bien. 500.000 euros hemos quedado. Me compro el piso porque es que si no mi madre me da de hostias. Mi madre lleva insistiéndome con lo del piso desde que trabajaba en la bolsa hace 10 años. Es que las madres... O sea, que si no compro un piso con 500.000 euros, mi madre, o sea, más que nada para que no se muera. Siempre porque le dé el disgusto, igual le da un ataque. No te aprieta para que inviertas en Bitcoin, ¿no? No, para invertir en Bitcoin no me aprieta. Vale. Pero para la casa no veas. O sea, si son 500.000, algo para la casa tiene que ir y yo luego la alquilo y tranquilamente vivo alquilado en otro lado. Pero sí, algo habría que poner ahí. Y luego... La verdad, he dicho 80% Bitcoin, probablemente no, porque yo ya estoy muy metido en Bitcoin. Habría que empezar a crearse una cartera un poco más normal. Así que si me gasto, no sé, 300.000 euros en el piso, me compro un piso bien, ya que estamos. Si me gasto 300.000 en el piso, pues 200.000 habría que meter, no sé, 100.000 los metería, 120.000 los metería en bolsa, 30.000 en Bitcoin, 50.000, no sé. Me lo gastaría. No creo que tanto. ¿Por qué no? A ver. No creo que tanto, pero igual si me compraba otra cámara no, pero un portátil sí me vendría bien. Muy bien. Pregunta que más odias cuando le dices a alguien a lo que te dedicas. ¿Qué es lo clásico que te dicen que estás pensando? No, por favor, otra vez. Pues cuando yo digo a lo que me dedico... O sea, primero la gente te mira... Claro, es que no me dicen nada. Es que no me dicen nada, me miran raro. Me miran raro y entonces la que más me fastidia es cuando de su mirada se percibe que piensan que estoy robando dinero o algo de eso. Porque en cuanto escuchan la palabra Bitcoin, no diría más veces que no. Antes sí, ahora ya no tanto.
enseguida salta a su mirada el mirar así como si fuese un timo, como si estuviese robando a las abuelas o algo así. La verdad es que es fastidiado. Ahora que lo pienso, nunca me habían preguntado esto y es fastidiado porque es verdad, parece que me dedico a defraudar cuando en realidad es una labor que para mí es del todo loable. Bueno, cuando dices que te dedicas a la inversión, te ven los que no lo entienden como el logo de Wall Street. O sea, que no es porque sea Bitcoin, es que en general es un mundo un poco estigmatizado. Prefería esa, cuando decía que cuando trabajaba en bolsa y decía que me dedicaba a la inversión y me miraban como si fuese un tiburón. Prefería esa, porque oye, tiburón al menos, pero dentro de la legalidad. Ahora me miran como si estuviese robando. También es verdad. ¿Quién te gustaría que gobernara tu país? ¿Un economista, un psicólogo o un filósofo? Un economista, pero de la escuela austríaca. Keynesiano. No, un keynesiano no. Un keynesiano no. Keynesiano. Economista de la escuela austríaca, pero vamos, del tirón. Y sí. Y si le caen mal los keynesianos, igual incluso mejor. Porque así, digamos que empuja más todavía su agenda. ¿Una inversión en alguna criptomoneda que le recomendarías a tu peor enemigo? Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. ¿Tan mala es? Bitcoin Cash. Eso no vale para nada. Vale. ¿Defecto o debilidad que te pondrías como inversor? Defecto o debilidad. Esa es buena. Tienes el comodín, te lo recuerdo. No, en el mundo cripto he descubierto que mi mayor defecto es el no salir antes. En el mundo cripto es una cuestión difícil de aprender. Estoy en ello. Además, el ser consciente de ello creo que ya me pone me pone en el buen camino. Pero a veces las narrativas, los precios se ponen tanto de acuerdo que es fácil creerse que eso va a la luna y no salir y decir no, esto aún le queda, cuando en realidad si te lo dijeran antes del movimiento dirías, o sea, eso ya es vergonzoso que llegue tan alto. Entonces el saber apreciar cuando lo has hecho bien y sacar dinero para pagarte por lo que has hecho bien, pagarte entre comillas, me parece que ese es una cosa que me queda por aprender. Genial. Vamos con las 3 últimas. Todavía tienes el comodín. Vamos bien, esto lo llevamos a casa. Pero son las 3 peores. La siguiente es el invitado de tu podcast que menos te haya gustado. Pero esa pregunta es fastidiada. Hombre, te piensas que a mí me gusta ir regalando libros. No, o sea... ya puede ser un libro bueno. Ya puede ser un libro bueno. Lo será. La cuestión de entrevistar a personas es difícil porque, claro, tú tienes una agenda y luego cuentas con que la persona va a venir y va a aportar valor y va a aportar conocimiento y sabe un poco de qué va la feria. Y no siempre es así. Voy a tener que quedarme sin el libro porque no me gusta, digamos, decir esto en público. Pero sí, digamos que, como en todo, hay jerarquías y ahí yo en mi jerarquía tengo un invitado cuyo contenido no me pareció para nada ni preparado ni acertado. Pero aún así creo que en su justa medida aportó valor a algunas personas y por eso tampoco soy yo para juzgar quién es el mejor o quién es el peor. Eso debería juzgarlo la gente que lo escucha. Bueno, la daremos por buena por haberla desarrollado. Y la penúltima es un sueño que tengas un sueño que tengas y que sepas que nunca se podrá cumplir. Esta ya es nivel filosófico profundo. Pues francamente me parece que yo no viviré para ver una España en la cual se siga un sistema basado en la economía austriaca. Y me parece que sí, que me tocará pasar todos los años de mi vida
confiando en que algún día se den cuenta de que el keynesianismo no funciona para enriquecer a la gente y que hay un sistema en el cual viviríamos todos mucho mejor. Ese me parece que es un sueño que no se va a cumplir y me da por saco. Pero bueno, pero si eres la persona que menos se puede quejar. Es que no lo hemos comentado, pero Alberto es residente en Portugal. Entonces, bueno, me imagino que tu intención en el futuro es volver, pero un poco no te lo he preguntado, pero ¿qué ventajas ves de la vida en Portugal? Esta no es la última pregunta, ¿eh? No, esta es un bonus. Es un bonus. Todavía queda la última. Mi intención es volver a España porque en España está mi familia, están mis amigos. Ahora estoy en Portugal bueno, fui a Portugal por vida amorosa. Pero una vez que llegué a Portugal descubrí las bondades de ese país, que en cuestiones fiscales, la verdad, abundan. Y más en el tema cripto. Son un país que, digamos, no tiene una hacienda tan agresiva como tiene la española, y que en el ámbito emprendedor y en el ámbito cripto es mucho más permisiva. No me voy a meter a valorar esto en el tema, en el ámbito cripto, pero en el ámbito emprendedor me parece que España hace un trabajo horrible. Como habiendo sido emprendedor durante años, me parece que España intenta que no exista el emprendedor y que cada vez más tengamos que depender del Estado y bueno, por ahí volveríamos otra vez al keynesianismo. Así que no que vuelva al mismo lugar. Pero sí, estoy en Portugal. Fui a Portugal por unas razones y me quedé por otras. Genial. Pues pasamos a la última, que ya es la pasta. O sea, ¿cuánto patrimonio tienes y cómo lo tienes repartido? ¿Cómo es tu cartera? ¿Qué porcentaje tienes en cada activo? ¿Y cuánto? No hace falta cifra exacta, pero... Para no engañar al oyente, he de confesar que ya conocía la existencia de esta pregunta antes de que me la formulase Sergio. Pues estamos aquí, como ha explicado Sergio, en directo, y tengo las preguntas delante, así que sabía lo que iba a venir y me ha dado tiempo para pensarlo, y he decidido ser sincero. Como he explicado antes, yo trabajé en bolsa y no tuve demasiado aprecio por el dinero durante muchos años. Luego tuve aprecio por él cuando no lo tenía, y solo recientemente he empezado a apreciar el dinero y, más aún, el buen dinero. Así que mi patrimonio ahora mismo es extremadamente reducido para lo que a mí me gustaría. Yo ahora mismo, así más o menos a ojo, debería tener en euros unos 20.000 euros, lo cual es ciertamente escaso para lo que me gustaría tener en este momento de mi vida. Lo bueno es que hasta hace bien poco... Has vivido bien. Bueno, lo bueno es que he vivido bien, no me he privado de nada. Lo bueno es que no me he privado de nada. Y lo segundo bueno es que al menos he encontrado, digamos, mi lugar en el mundo, y es un lugar en el cual se crea riqueza. ¿Y cómo están distribuidos? ¿Es 100% Bitcoin? Es, sí, 95%. Genial. Oye, pues te has llevado el libro a casa. Todavía tengo que pensar cuál te voy a regalar. Ya te he dicho que no va a ser de Bitcoin, pero ya pensaré algo. Oye, muchísimas gracias, Alberto. Me ha encantado esta charla en directo. Cuando la tienes con alguien, creo que es mucho mejor y se nota más el feeling y la confianza de estar los dos juntos. Así que muchísimas gracias, y ahora continuamos la conversación con una copa, ¿no? Exactamente, que me la he ganado, y el libro también me lo he ganado. Pues muchísimas gracias. A ti, Sergio.